Pues bien, seguimos. Muy bien, aquí quisiera un poquito, porque esto creo que es un poco de lo que he estado hablando, solamente mencionar que, a ver, de una vez todo, que la idea, dos problemas había. Uno, la idea de función y buscar funciones más amplias, o sea, funciones generalizadas. ¿Cómo definir estas funciones generalizadas? Y también la idea de solución generalizada, porque como hay problemas del mundo físico, como el problema de Cauchy, por ejemplo, relacionado con las ecuaciones hiperbólicas, conducen pues a problemas de interpretar la derivada de las soluciones que presentan singularidades. Lo que no ocurre con las elípticas, ¿no?, que son bastante regulares y en donde este problema no existe. Pero en lo que depende del tiempo, como las hiperbólicas y las parabólicas, ese problema. Entonces, buscar funciones generalizadas y soluciones generalizadas. A ver, crear una teoría que eso quede bien claro y que todas esas cositas que no se explican, que están medio, que merece crítica, etcétera, ya quede perfectamente clarificado. Entonces, eso es fue todo un proceso en el cual aportaron mucha gente de muy alto nivel, entre ellos el que tenemos ahí, Hermann Weyl. Hermann Weyl fue un científico extraordinario, alemán, matemático, pero también físico. Él trabajaba con Einstein. Einstein fue el que lo motivó en la teoría de la relatividad. Él tiene trabajos muy interesantes. Uno de ellos, quién sabe, en que uno de los más conocidos es su famoso trabajo de 1940, el método de la proyección ortogonal en la teoría del potencial. La teoría del potencial, que se origina desde la época de Newton, ¿no? Newton fue uno de los, de ahí parte de la teoría del potencial, el problema de la atracción de cuerpos. Eso después se creó, se formalizó como teoría matemática, y el trabajo de Hermann Weyl, en eso, por ejemplo, ya considera, él define derivadas generalizadas, en cierto sentido, y con esa definición resuelve el problema edilicio en ese contexto ya generalizado. Fue un gran paso, un gran avance, ¿no? Ustedes saben que hasta más o menos 1920 las soluciones de las ecuaciones de derivadas parciales eran entendidas solamente en el sentido clásico, no en el sentido que hoy todo el mundo la usa, ¿no? Y claro que la relación de una solución generalizada que sea también clásica, ¿no? Pues bien, los problemas, por otro lado, los problemas en las físicas matemáticas, que cada vez eran problemas mucho más complicados por el avance de la física, de un modo natural iba conduciendo al problema la necesidad de definir e interpretar soluciones más amplias, como las soluciones débiles. Una de las áreas en que también contribuyó a esto, históricamente, fue el cálculo de variaciones. Ok. Bueno, el escenario de los espacios Hilbert, otro de los grandes matemáticos que contribuyeron en esta etapa de la prehistoria,
fue Norbert Wiener, quien también digiere, da definiciones, propuestas de lo que es la solución generalizada de Wiener también propone unas ideas sobre soluciones generalizadas para ecuaciones diferenciales parciales. Y todo también trabaja con la ley de Dirac en la mecánica cuántica. ¿Ok? Pues bien, como hemos dicho, estos métodos que se generaron sobre todo con el trabajo de John von Neumann, que utiliza en la teoría abstracta de operadores, y comienzan a tener cierta actualidad y cierta moda, ¿no? Y así, de un modo natural, vamos llegando a la década de los 40 y los 50. En esa época, en esta década, ya se usaba mucho estos métodos de los espacios de Hilbert y de la teoría de operadores. Pues bien, paralelamente, en Rusia, que dicho sea de paso, su escuela es una escuela muy brillante, sobre todo en el campo de las aplicaciones y en el campo del análisis funcional. Ustedes saben que el análisis funcional debe a los rusos gran parte de su progreso. ¿Está bien? Y entre ellos, ya para ir simplificando, se destaca la figura de Sergei Sobolev. Sobolev, que fue un matemático que toda su vida la dedicó a las ecuaciones en derivadas parciales, que toda su vida fue su pasión. Y a opinión de Lorenz Schwartz, con Sobolev, todas esas cosas que la prehistoria anterior ya hemos mencionado que había dificultades, oscuridades, con el trabajo de Sobolev, según Schwartz, las cosas comienzan a clarificarse y él estuvo a un pasito de llegar a la teoría de distribuciones. En lugar de trabajar con C infinito sub 0, es decir, las funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto, trabaja con los CM sub 0, o sea, las funciones continuas hasta la clase M de soporte compacto. Que si lo hacía con los era borrar la M y poner infinito. Y llegaba posiblemente a las distribuciones. Está bien, pero Schwartz fue generoso en reconocer que Sobolev fue el gran precursor y de algún modo el creador. Como dicen, Sobolev creó las distribuciones y Schwartz la teoría de distribuciones. Pues bien, miren la gente que trabajaba en esa época, fueron muchos, Hilbert, Ries, von Neumann, Marshall Stone. Quisiera decir una palabra de Marshall Stone, que tuve el placer de conocerlo personalmente a don Marshall. Era jefe del departamento de la Universidad de Chicago. Un hombre, tuvo acá en Lima. Él era... Bueno, y Schwartz también tuvo en Lima. No en Lima, sino en el Perú, porque... Ya voy adelantando, porque Schwartz le gustaba, era un gran especialista en mariposas. Tenía mariposas que llevaban su nombre, inclusive en el campo de la de la zoología. Y entonces él estuvo en Tingo María. Inclusive su libro de cálculo no está la integral ni el retrato de Newton, está de las mariposas. ¿Está bien? Y... ¿qué le iba a decir? Y Stone estuvo también acá en Lima, ¿no? Y entonces Stone fue uno de los
matemáticos que contribuyó mucho al crecimiento del análisis funcional, famoso su libro, publicado en el 32, sobre espacio, no me acuerdo el título exacto, pero es espacio giro y teoría de operadores. Y Stone, cuando formó gente, muchas de las tesis era: haga usted un estudio de aplicación del análisis funcional a la mecánica cuántica. Así era casi todos sus tesistas, de aplicación. ¿Ya? Entonces, por eso a Stone se le debe el gran progreso del análisis funcional en los Estados Unidos. Es la era de Stone. Ustedes saben, como chiste lo cuentan, Stone en español pues significa piedra, ¿no? Entonces la era de Stone es la era de la edad de piedra, ¿no? Pero no era tanto así, era al contrario, una era muy gloriosa. Pues bien, entonces, y terminamos con Sobolev. Sobolev escribió muchos artículos, ¿ya? Y artículos sobre las funciones generales. Él define lo que es una función generalizada, define lo que es una solución generalizada, lo aplica y sobre todo usa métodos del análisis funcional. Entonces, y es un trabajo perfecto. Ahí está don Serge. Bresis y Felix Brauer dijeron lo siguiente: una importante sistemática maquinaria que condujo al estudio de las soluciones de las ecuaciones en derivadas parciales fue introducido por Serge en los años 30. Y eso fue la definición de nuevas clases de espacios de funciones, los llamados espacios Sobolev. En efecto, ¿no? Todo el mundo que estudia ecuaciones en derivadas parciales o que enseña, una de las primeras cosas que enseña son los famosos espacios Sobolev. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es muy reconocido, ¿no? Y Hadamard fue un famoso matemático francés que casi llega a los 100 años, creo que murió de 99. Y entonces él hizo cosas muy interesantes. Y Hadamard creo que fue suelo o algo así de Schwarz. O sea que el asunto iba muy relacionado. Entonces, él escribió un famoso artículo, El problema de Cauchy y las ecuaciones de las derivadas parciales lineales hiperbólicas. En ese artículo él da muchas ideas, muchas sugerencias, muchas motivaciones sobre esto de las funciones generalizadas. Y eso, según lo que se dice, motiva a Sobolev en sus investigaciones. Ahí está, en 1938 él escribe sobre un teorema de análisis funcional. Y en 1950, aplicaciones del análisis funcional a la física matemática. Los rusos son famosos por las aplicaciones. Un matemático, para que llegue a ser notable ahí, tiene que, lo que hable de matemática, tiene que tener el respaldo de alguna aplicación. ¿Vale? Entonces, ahí considera sus famosos espacios, ¿no? Ahora se afirma que los espacios LP, o sea, los espacios Lebesgue, LP y los espacios Sobolev, según la opinión, son las más poderosas herramientas creadas en el análisis matemático del siglo XX. Muy bien, bueno, pero no me vaya a quedar en la prehistoria. Ahora sí, la teoría... ¿Cómo hago? ¿Sí? Yo había preparado, yo tengo acá, ¿sabe que lo que estoy hablando salió publicado? Yo he escrito, este año salió un libro mío sobre el cuarto volumen de la matemática a través de clásicas áreas, y este volumen está dedicado a la teoría de distribuciones. Y entonces ahí contamos toda esta evolución, ¿no? Pero ahora, ¿qué hago? Mire,
voy a hacer lo siguiente. Bueno, ya hablé sobre la cuerda vibrante, el cálculo diferencial. ¿Sabe que otra de las teorías que motivó a Schwartz para la creación de su teoría fue la teoría de funciones armónicas? También ahí hay muchas cosas muy interesantes, donde los trabajos de Gauss, Dirichlet, Riemann fueron muy importantes, ¿no? ¿Sabe que si la idea derivada es la causante del problema, porque a veces no se pueden derivar, no hay precisión, surge esta pregunta: ¿habría una forma equivalente de definir la misma idea pero sin derivar? Miren, en la teoría de las ecuaciones elípticas hay un famoso teorema que me imagino todos conocen. ¿Está bien? Entonces, si usted tiene una función continua en un dominio D y el laplaciano es 0 en D, es decir, es armónica, entonces esa definición de armonicidad, que está basada en derivar la función dos veces, es equivalente a lo que se llama la representación del valor medio. O sea, si U satisface el problema de Dirichlet, entonces el valor de U en un punto X del dominio es igual al promedio, ¿no?, de la función sobre la bola, sobre el contorno de la bola. ¿Ok? Entonces, y ahí ya no hay derivada, hay integral. Entonces, mejor, ¿qué les parece si U es armónica? Si Ux es igual a 1, la medida del contorno de la bola por la integral sobre el contorno de la bola de U definida en un Q de contorno, y nos libramos de la derivada. ¿Será que esa idea se podría trasladar de un modo más general? Hubieron situaciones donde sí, y hay varios ejemplos. ¿Está bien? Entonces vean, el ingenio de los analistas fue muy grande, ¿no? Muy bien, y ya me gana el tiempo. Ya llegamos a 1927, esto ya hablé. Esto aquí puede ser interesante. Lawrence Schwartz recuerda que cuando era estudiante en 1935, escuchaba sobre la función delta. Repito una vez más, sobre todo para los que hayan llegado después, que llamo función delta aún cuando no lo es, pero es una forma de hablar. Escuchaba sobre la función delta y sobre su derivada. Discutía sobre este tema con sus amigos, aún con sus profesores, que eran notables matemáticos. La inconsistencia de la delta lo atormentaba. Llegaron a la conclusión en que la delta y su uso era nada con qué tratar. No encontraron alguna justificación matemática para aceptar tal idea, y menos a la derivada de delta. ¿Cómo derivar algo que no funciona? Por otro lado, la delta era una medida sin derivada. Todo esto y otras cuestiones quedaron grabadas en la mente del joven Schwartz.
pronto estallaría la Segunda Guerra Mundial y Schwarz gestaba la creación de una teoría que clarificaría todas estas y otras cuestiones, ¿no? Entonces, aquí creo que hay un diagrama que sí me gustaría que lo veamos. Este diagrama sí que va a ser, ahí está, ahí está. Miren, más o menos se nos da la idea. En el fondo es la misma situación, pero uno fue explicada con un lenguaje en un contexto, el de la izquierda y el de la derecha, lo mismo explicado en el contexto de las distribuciones. Entonces pongamos el caso de Heaviside Dirac. Entonces, esa matemática, me olvidé de decirlo, que creó Heaviside se llamaba el cálculo operacional. Ese cálculo operacional, curiosamente, duró buen tiempo. Y mucha gente, y se escribieron libros sobre el cálculo operacional. Y mucha gente, sobre todo los físicos, y a los físicos les caía bien, porque funcionaba lo que estaba escrito y no tenían que verse con mucho rigor, con mucha cosa analítica, porque no había, entonces los físicos estaban contentos, ¿no? No quiero decir por si acaso que a los físicos no les guste el análisis riguroso, pero entonces miren, el cálculo simbólico, el trabajo de Heaviside y Dirac, condujo a resultados, teoremas y problemas de la física matemática se resolvieron con esa teoría. Se resolvieron, pero ¿qué recibieron? Severas críticas. La misma cosa, los mismos problemas, hechos con la teoría de distribuciones, con un lenguaje ya mucho más elevado, en donde las cosas se prueban con rigurosidad. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Se prueba también los mismos teoremas, resultados, problemas de la física y matemática. Y todo el mundo feliz, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que lo que se hizo a la izquierda, si no hubiera sido puesto, pues no habían las motivaciones de repente para hacerlo de la derecha. Pues bien, entonces, yo quisiera, ya para terminar, lo que Schwarz considera su revelación. Él dice que él tuvo muchas cosas por clarificar. Una de ellas era si en la definición de distribución había que considerarla como un operador, siempre como un operador, como una función. Y cuando pensaba así, encontraba dificultades. Y una noche, dice, él lo cuenta, una noche dice, ¿y si lo considero como funcional? Y comenzó a trabajar y le funciona la cosa. Dicen que pasó la noche en claro con esa idea. Y obtuvo varios resultados. Y eso lo comunicó a un famoso matemático francés que en esa época estaba, ¿no? Y entonces le comunican de que esta idea de considerar la distribución como una funcional, es decir, como un número complejo, funcionaba. Y funcionó. Y así lo enseñamos. Cuando usted enseña distribuciones, así lo enseña, ¿no? Que es una funcional, ¿no? Está bien, porque es el dual. Ahora, ¿está bien? Entonces, miren, las cosas que a veces suceden en la creación de las grandes teorías
No se olviden que Newton se pasó como 20 años ver dónde está el centro de gravedad y al final llegó a la conclusión en el origen, en el centro de la Tierra. Así son las cosas y así han marchado muchas de las cosas que se han hecho. Entonces, Schwarz comienza a desarrollar su teoría, como repito, Schwarz exclama, F es una solución generalizada de la ecuación diferencial P sub de F igual 0. Si P de F aplicada a la convolución de F con dilataciones de una función regular phi sub n, si eso es solución también de la ecuación PD convolución igual 0. Este trabajo lo muestra a otro famoso analista, Cartan, no sé si el padre o él, debe ser el padre, quien dice: las funciones C infinita con soporte compacto son unos enormes monstruos porque ellas no son analíticas. Eso le dice Cartan, y Cartan era Cartan. Entonces, es decir, estas no tienen expansiones en serie de Taylor, entonces no son. Schwarz concuerda con esta opinión, pero a la vez, ojo, se da cuenta que ahí hay un buen truco, hay algo ahí que está escondido, que es cuestión de descubrirlo, y por tanto no abandona la idea del C infinito. Es optimista de encontrar algo valioso. Descubre un artículo de Norbert Wiener que había escrito en 1926, en donde dice que si bien estas funciones C infinito sub 0, o sea, las funciones que a la larga va a tomar Schwarz, también, que es la famosa D, son unos monstruos. Si bien estas funciones C infinito sub 0 son unos monstruos, ellas en realidad son útiles, dice Wigner. Y Wigner también era un personaje importante. Y además Wigner las usó para probar un teorema, y ese teorema que probó Wigner justo lo prueba en el sentido de lo que después será la teoría de distribuciones. Eso obviamente lo alentó a Schwarz a no abandonar su idea, y él persiste en el C infinito sub 0. ¿Está bien? Y entonces, como decían antes, la distribución hay que considerarla como una funcional más, no como un operador, no más como un operador. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y así Schwarz llega a más de la mitad de la década de los 40, y una de las cuestiones que seguramente le plantearon, ¿por qué el nombre de distribución? Entre otras cosas porque sabe que es curioso, pero Schwarz no encontró mucho apoyo de los matemáticos, sino de los físicos. Los físicos fueron los que, inclusive me imagino que los físicos, ya con la experiencia de trabajo en Heaviside, que era un trabajo que a ellos les caía bien, decían, bueno, si este señor está haciendo algo por esa línea, está bien, pues nos va a comprender, entonces hay que apoyarlo, porque seguramente está creando algo que para nosotros, sin exigirnos de mucha matemática, eso me imagino pensaron, nos va a servir, y lo apoyaron, y los matemáticos no. Entonces, un poco que por ahí va el asunto de distribución, que es un término físico. Distribución, decía Schwarz, dice, porque el mu-phi, una medida, donde U es una medida, es una distribución de cargas en el universo, cuyas cargas eléctricas, por ejemplo,
cargas eléctricas, por ejemplo, son con distribuciones. Uno tiene los dipolos, tiene los imanes, uno tiene distribuciones de los cuales son exactamente distribuciones físicas de masas, distribuciones magnéticas o eléctricas, con cargas positivas o negativas. Es decir, él estaba muy motivado y posiblemente agradecido de los físicos. Completado su gran proyecto, la teoría de distribuciones, Lorenz Schwartz escribió una serie de artículos en la década de los 40. Esos artículos son muy interesantes, ¿no? Y porque ahí va una de las cosas que posiblemente también ayudó a que la teoría se haga un poco popular fue sus aplicaciones. Y las aplicaciones más poderosas posiblemente sea en la teoría de operadores diferenciales parciales. Y ahí, a los pocos años, no se olviden, Schwartz escribió el primer volumen de su teoría en 1950, el segundo en 1951. Y en 1955, un joven sueco se gradúa y postula una teoría general de operadores diferenciales parciales, en donde por primera vez en las ecuaciones de integrales parciales se hace uso poderoso de dos herramientas: los espacios abstractos, entre ellos los espacios Hilbert y los espacios Sobolev, y la teoría de distribuciones. Ese fue ya el espaldarazo, quién sabe, más fuerte que tuvo esta teoría. Porque este joven llamado Lars Hofmann se hizo también muy famoso por esa tesis, ¿no? Y seguramente todos ustedes saben la gran fama, proyección que tuvo él en el progreso de las ecuaciones en derivadas parciales. Muy bien, y así terminamos con estos breves comentarios sobre la historia de la teoría de distribuciones según Schwartz. Muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces esta brillante exposición del doctor Ortiz. Y si hay alguna pregunta en los asistentes, por favor, la sirvan a hacer de inmediato. No hay. Entonces invitamos a nuestro decano, el doctor Eugenio Cabañas Lapa, para que le haga entrega del certificado correspondiente acorde a la presentación del día de hoy. Vamos a recibir con un fuerte voto de aplauso, por favor. Es para mí un privilegio entregarle esta certificación por su participación en este evento tan importante de ecuaciones diferenciales parciales y su disertación sobre teoría y distribución del espacio de Sobolev que nos está dando bastante trabajo hasta el día de hoy. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, agradezco bastante las palabras de mi amigo, doctor Cabanillas, y como dije al inicio, siempre para mí es un privilegio venir acá a la Universidad de San Marcos. Muchas gracias por todo.